Quiero compartir con ustedes de que la Facultad de Humanidades, que bueno, yo tengo la honra de representar en este momento, se certificó la carrera de Administración Educativa, Pedagogía y Administración Educativa, y como parte realmente de una exposición formal de la certificación. Sin embargo, en este momentito estamos nosotros pensando en la resignificación de la acreditación, en tanto que tal no podemos dejarla así como está. Es decir, la pretensión es subir niveles y la certificada mexicana nos pide subir niveles. Estamos en este momentito en participación con diferentes grupos, con diferentes sectores, para que si cierto proceso no alcanzó el estándar que nos exigen, ahora sí los podamos llenar. Ese es un reto muy serio en materia de certificación, que espero, y siento que ustedes también están metidos en el mismo lío. No solo se trata a nivel de academia certificar una carrera, sino seguir y continuar con el desarrollo progresivo de ella. Y en ese momento estamos, que realmente es un riesgo muy grande. Pues muchas gracias. Paso la palabra a la siguiente mesa. Buenos días a todos. Pues yo represento a la Facultad de Farmacia de nuestra universidad. Conmigo están también personas de la carrera de Química Biológica. Es una carrera que está realizando actualmente el proceso de rediseño curricular en el marco de las competencias, con el apoyo de la doctora Ingrid Gamboa. Estamos en la facultad en un proceso una coyuntura particular, porque estamos trabajando simultáneamente la acreditación la autoevaluación, pero con fines de acreditación. Estamos en las etapas finales con 3 carreras. 2 de las 5 carreras, 2 ya pasaron la evaluación externa y estamos a la espera de la certificación. Y simultáneamente las 5 carreras están trabajando también procesos de rediseño. Sin embargo, la que lleva la vanguardia es la carrera de Química Biológica. También tenemos al coordinador del proceso de rediseño curricular de la carrera de Química y la jefe del Departamento de Control Académico y mi persona, que está en el Departamento de Desarrollo Académico. A la orden. Muchas gracias también. Vengo para aquí detrás. Muy buenos días, mi nombre es Joel Urrutia, pues represento el Centro Universitario de Zacapa. Pues nuestra experiencia en este proceso ha sido muy enriquecedora desde el punto de vista de la participación de todos los sectores involucrados en la academia en la región nororiental. El punto más enriquecedor es la interacción que hemos tenido con las otras 5 grupos pilotos, y que nos ha permitido pues establecer bases sólidas en cuanto a los diagnósticos y los puntos de partida para alcanzar también aquella convergencia de ideas que nos ha permitido establecer y priorizar las necesidades de aprendizaje en los contextos laborales generales y específicos en nuestra región, en Nororiente. Pues de mucha ayuda ha sido también el apoyo en especial de la DAOC a través de la doctora Gamboa, y pues esperando también que en esta oportunidad pudiésemos fortalecernos en el establecimiento de resultados de aprendizaje, y algo que compartíamos con el ingeniero Sancenerio, quien es quien me acompaña, cuando decía en una de las presentaciones trasladar las competencias a objetivos. Entonces aquí como que tenemos muchas dudas, mucha necesidad de aprender, y que vamos, como decía el doctor, ir solventándolas en el transcurso del taller. Gracias, pues eso esperamos, que sirva para esto. Les paso la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos. Yo vengo en representación de quien está coordinando el proceso en la Facultad de Ingeniería, específicamente en la carrera de Ingeniería Industrial. El ingeniero Rolando Chávez, pues, que es quien lidera el proceso, no ha podido estar esta mañana,
Pero nosotros pues estamos muy complacidos, muy satisfechos por lo que estamos haciendo. Así como dicen aquí los compañeros, nosotros estamos llevando un proceso paralelo de homologación con los centros regionales que tienen la carrera de ingeniería industrial. Entonces ha sido un trabajo bastante enriquecedor porque pues estamos viendo que los problemas los tenemos aquí en sede central y los tienen también en los centros regionales. Hemos pasado el diagnóstico y estudiantes y egresados, pues en algunas preguntas pues cruzamos información y sí estamos obteniendo pues ciertos parámetros para poder cambiar. Vamos ahorita por el proceso de la malla curricular y de entrarle a las asignaturas y hemos tenido pues el acompañamiento de la doctora Gamboa y del licenciado Alejandro Torres, que nos acompaña en las giras, porque hemos ido a visitar a los centros regionales, para que cuando esto sea pues una realidad del cambio, no lo sientan como que les estamos imponiendo algo que va a ser una realidad, sino que todos estamos trabajando en ese cambio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna palabra? Voy para acá. Gracias, buen día a todos. Mi nombre es Mayra Rodas y acompaño aquí a la doctora Alba Guerrero. Nosotros estamos trabajando en el proceso de rediseño de la maestría de gestión industrial de la Facultad de Ingeniería. En la parte donde nosotros empezamos realizando un diagnóstico, luego vimos el perfil que tiene que tener el egresado, hemos visto también todo lo que son las líneas de investigación que se van a desarrollar en la maestría y estamos ahorita en este momento viendo las guías curriculares, los contenidos de los cursos. Resulta importante para nosotros que como profesores o como docentes de la carrera nos hayan involucrado en este proceso, puesto que lo hacemos nuestro. Y a diferencia de lo que se podría pensar de que cada uno va a ver su área, todos nosotros nos hemos involucrado en ver en conjunto lo que es la maestría. Y eso creo que va a ser de vital importancia para este rediseño que estamos haciendo y para que sirva también después como modelo para otros procesos que se puedan realizar. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien se ha quedado con el interés de poder? Muy buenos días. Vengo en representación de la Facultad de Ciencias Médicas. Nosotros estamos en el proceso de acreditación de la carrera de médico y cirujano. Estamos específicamente en la fase de evaluación. Estamos también haciendo cambios, ¿verdad?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, específicamente lo que hacemos en el aula, los docentes. Y estamos también por iniciar un proceso de actualización curricular, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, gracias. Y había otra palabra pedida aquí. Buenos días, soy Roberto Leal de la Facultad de Arquitectura, director de Planificación. Nosotros tenemos un pensum que fue aprobado hace 15 años y se fue renovando poco a poco. En su momento decidieron cambiar de objetivos a competencias, pero no se cambió el plan de estudios. Hace 3 años iniciamos un proceso de reestructura curricular, hemos pasado por muchas etapas, muchas sesiones, muchas reuniones, y ahora que estamos presentando la malla curricular, nos encontramos con una pared. Ahí sí casi podemos hacer un checklist de lo que usted presentó, pero hay un rechazo tremendo al trabajo que se hizo. Entonces estamos ahorita retomando todo el trabajo para volverlo a presentar. Así que mucho gusto. Pues muchas gracias. ¿Alguien de esta mesa más que quiera intervenir? Ah. Gracias. Buenos días, todavía estamos en buenos días, ¿verdad? Yo soy miembro del Departamento de Orientación Curricular y varios de aquí hemos estado en diferentes unidades académicas. Fíjense que
a veces este tipo de trabajo, por ejemplo, no quería decir nombres, pero es bueno decirlo, no, como que hay grupos que se resisten. Platicábamos a la hora de aquí del receso, que a veces la costumbre que tenemos de solo a veces cambiar el año, algunas cuestiones nada más generales, pero lo que implica la innovación propiamente, nada pues. Era otro tipo de actitudes, de cambiar metodologías, evaluaciones y todas esas cosas, como que las pasamos, ¿no? Nos acostumbramos como que a solo hacer lo que ya hacemos diariamente, pues no, hacer algo más nos cuesta. Bien, pero ¿qué problema nos trae esto? En algunas facultades que hemos estado trabajando, no quieren nada con la certificación, no quieren, no todas, son pocas facultades las que, lo voy a decir mejor porque si no haga así, saber qué está hablando, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Odontología, yo estoy trabajando un tiempo ahí con ellos, se hizo un diagnóstico, pero se encuentra con una resistencia a uno. Y es que me vino a la mente porque también estamos trabajando ahí en arquitectura y me vino a la mente ese tipo de problemas que nosotros tenemos. Innovación versus, estaban platicando ahí, innovación versus la actitud y la costumbre que tenemos de hacer de una forma las cosas que no, o sea, no nos implica mayor esfuerzo. Entonces seguimos ahí y solo le cambiamos la cosa y seguimos dando los temas y no cambiamos en absolutamente nada, ¿verdad? O sea, la costumbre de los enfoques tradicionales, ¿no? Pero sí es importante porque a veces solo perdón por el tiempo, pero sí es bueno pararse un poquito y reflexionar alrededor de esto, porque no todos estamos en el mismo barco y a veces no sabemos cómo romper ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, pero sí les digo, hay facultades que las competencias, no, eso es un modelo, es una moda. La certificación es un negocio y se trata de ver, de explicarles que la posibilidad de evolucionar, de cambiar muchos elementos, pero no, se topa así como dice el arquitecto Leal, se topa uno con ciertas dificultades que a veces mejor uno pues que siga el proceso como ellos lo están haciendo, pues, pero les digo, esa es la realidad que a veces tenemos. Gracias. Vamos a pasar una última palabra. Buen día para todos. Soy del Centro Universitario de Occidente, estoy trabajando con el plan piloto de la carrera de Administración de Empresas. Creo que algunas veces a mí me preocupa un poco contarles cómo están las cosas en mi facultad, pero me sentí ahorita respaldada por los dos últimos profesores, porque la verdad es que nosotros vivimos una situación similar en la que hay mucho rechazo al cambio, no hay credibilidad en el proyecto, existen, como lo sabemos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, existen grupos políticos que son los que salen a flote antes de que se ejecuten acciones en beneficio de la academia. Pero cumpliendo con las metas y las necesidades del proyecto, nosotros hemos ido trabajando, lamentablemente no todo el equipo, no con anuencia de todos, no con el trabajo de todos, pero sí con algunos interesados en desarrollar las actividades que se están llevando a cabo en este proyecto. Y hemos ido, digamos que caminando conjuntamente con el proyecto sin la anuencia, sin el trabajo directo ni el interés de todo el equipo de trabajo. Pero nosotros tenemos la esperanza de que esto va a cambiar y que va a llegar el momento en el que ellos tienen que cambiar de mentalidad y tienen que unirse al equipo de trabajo, porque no podemos seguir igual, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Hemos tenido la ocasión de ver pues, que nos encontramos con situaciones muy diferentes, igual que veíamos antes con los estudiantes, ¿no? Que todos son diferentes y hay
y tenemos que atender la universidad cuando somos profesores con nuestros estudiantes y cuando estamos haciendo cambios de innovación curricular, pues con la situación en la que nos encontramos. Esperamos pues, que las reflexiones que vamos a desarrollar estos días contribuyan a detectar como mínimo cuáles son los factores que tienen que ponerse en relación y ver cómo podemos llevarlos a cabo en función de cuáles sean las situaciones. Y asumir seguramente de entrada que los procesos no son procesos lineales de avance donde podemos contar con todo el mundo, la situación no es la ideal y que tenemos que un poco adaptarnos en cada contexto a ver con qué tenemos que trabajar, hacia dónde queremos ir, qué instrumentos tenemos y cómo podemos ir poco a poco venciendo pues, las dificultades con las que nos encontramos. Los contenidos que vamos a tratar en estas 2 sesiones, empezamos ahora mismo con el tema del diseño de los resultados de aprendizaje, con unas reflexiones sobre este punto. Por la tarde trataremos de las competencias transversales, de la transversalización, y mañana veríamos la parte de lo que es cómo se trabajan o cómo se pueden llegar a adquirir estos resultados de aprendizaje y cómo los podemos evaluar. Y finalmente mañana por la tarde tendremos un apartado de estrategias donde seguramente podremos recuperar bastantes pues, de las reflexiones que han salido, que se han puesto ahora encima de la mesa y que nos podrán servir para ver pues, esto cómo podemos ir avanzando en cada caso, qué elementos nos pueden ser útiles y con qué limitaciones nos vamos a encontrar en cualquier caso. En relación ya a la intervención de ahora mismo, está estructurada en los puntos siguientes. Yo, en primer lugar, voy a hacer algunas consideraciones relativas a los componentes que tenemos en la memoria de ANECA, que es la Agencia de la Calidad Española, relacionados con la temática que estamos tratando. A continuación, el doctor Parcerisa va a tratar de los criterios para definir competencias, contenidos y resultados de aprendizaje y la relación entre estos componentes. Trataremos a continuación brevemente, pero lo recuperaremos por la tarde cuando hablemos de competencias transversales, de los niveles de competencia. Y finalmente empezaremos planteando un ejemplo práctico de una titulación, de una asignatura en la Universidad de Barcelona, que nos va a permitir pues ver cómo se han llevado a la práctica, cómo se han concretado los aspectos que habremos visto antes. Y hoy empezaremos a tratarlo, el mismo ejemplo, desde el punto de vista de los resultados de aprendizaje y mañana seguiríamos con el mismo desde el punto de vista de cómo se trabajan y cómo se evalúan. Bueno, pues ya entrando propiamente en lo que sería el contenido, el primer apartado, los componentes de la memoria de ANECA. ANECA es la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación española. Tenemos, de todas formas, otras 2 agencias con ámbito de competencias territorial, una agencia catalana para el ámbito de Cataluña y otra agencia andaluza. De todas formas, nos vamos a referir a los contenidos de ANECA porque no hay diferencias sustanciales entre las agencias en cuanto, por lo que se refiere a los temas que vamos a tratar. Y en la página web de la agencia de la ANECA pues está toda la documentación en castellano, fácilmente disponible, porque la catalana pues la tiene en catalán, con lo cual esta les va a resultar más fácil si tienen que consultarla. El punto de partida, y voy a explicar por qué lo he colocado aquí en esta diapositiva para empezar la presentación, sería la normativa española general aprobada por el Gobierno español, para ver cómo hay que regular, cómo se tenía que, o los rasgos principales, las características principales que tienen que respetar todos los títulos oficiales que ofrezcan las universidades españolas. Por lo cual, primera consideración a tener en cuenta que no es lo que sucede en todas partes. Hay una normativa del Estado que diseña, que establece los rasgos generales a tener en cuenta. De acuerdo con esta normativa, se deja autonomía a las universidades para que cada universidad decida qué grados, qué títulos de grado, de posgrado, maestrías, etcétera, quiere ofrecer. Y que además lo haga de forma flexible. Anteriormente teníamos un catálogo de titulaciones, es decir, era el Estado el que preveía que las universidades podían ofrecer un conjunto de títulos que estaban dentro del catálogo y sus características principales estaban dentro del catálogo. Ese fue un cambio sustancial cuando empezó el proceso de reforma curricular. No hay catálogo, cada universidad podrá ofrecer los títulos que considere oportunos,
que además lo podrá hacer de la forma que considere más adecuada, por lo tanto un mismo título no tiene por qué ser igual en una universidad que en otra universidad. Por lo tanto, principios de autonomía y principios de flexibilidad. Claro, para poner un poco de orden en tanta flexibilidad era necesario, el objetivo, desarrollar la empleabilidad, por lo tanto el punto de las competencias fundamental, pero para poner un poco de orden en todo esto era necesario garantizar la calidad de los títulos que se impartían. Y desde el punto de vista de la garantía de la calidad de los títulos que ofrecen las universidades es donde aparece el papel de la agencia de la calidad. El control, después hablaremos de las competencias porque será un punto clave y por lo tanto ya volveré sobre el mismo. El control se ejerce en 3 momentos. Un control ex ante, es decir, antes de que se apruebe la titulación. Las universidades proponen, pero no se aprueba todo lo que proponen las universidades. De entrada tienen que proponerlo de acuerdo pues, con unos determinados criterios, que ahora veremos cuáles son, y la agencia de la calidad controla que se cumplan efectivamente estos criterios y que los títulos que proponen las universidades reúnen las características necesarias para poder ser aprobados. El proyecto que se ocupa de este control previo de calidad se llama Verifica. Después, mientras ya tenemos el título verificado, las universidades empiezan a impartirlo, mientras se está poniendo en marcha, implementando todo el grado, por ejemplo, o el máster, hay otro programa que se pone en marcha, que es un programa de seguimiento que se llama Monitor. Y pues las universidades tienen que ir haciendo un seguimiento a partir de diferentes indicadores que se le piden desde la Agencia Nacional de la Calidad. Finalmente, cuando ya tenemos el grado o el máster totalmente implantado, hay un programa de control que aparece al final, que es el programa Acredita. Y se trata de un poco de revisar lo que se ha hecho, de revisar cuáles eran las competencias, cómo habíamos dicho que las trabajaríamos y ver pues, qué es efectivamente lo que se ha hecho, si hemos trabajado estas competencias, si las hemos evaluado, qué recursos hemos tenido, qué puntos débiles hemos detectado, qué queremos modificar, sería un control ex post. Si consultamos la página de la ANECA, de la Agencia Nacional de la Calidad, esta sería la primera página y aquí aparecen todos los programas que tienen y tenemos marcados estos 3 programas, Verifica, Monitor y Acredita, donde se establecen pues, la forma de funcionamiento de cada uno de ellos y se dan las orientaciones pertinentes. Vamos a fijarnos en el primero de estos programas, en el programa Verifica, y vamos a ver la guía de orientaciones, la guía de contenidos en la cual la ANECA especifica qué es lo que tiene que contener una propuesta de título de grado por parte de una universidad. Y nos vamos a centrar sobre todo en los puntos 3, que habla de competencias, y 5, que habla de planificación de las enseñanzas, porque son los temas que nos preocupan pues, en esta jornada. Aparte estarían, obviamente, pues, la descripción del título, la justificación de por qué tiene que existir, el acceso de los estudiantes, recursos docentes, otros recursos, etcétera, etcétera. Vamos a ver primero el punto de las competencias. Sobre las competencias, la guía define lo que son las competencias y establece tipos de competencias. Y ahora mostraré a continuación una diapositiva, pero es un tema en el que yo no me voy a entretener porque es el objeto precisamente del punto siguiente, con lo cual ya entraremos en él. En relación a las competencias, de todas formas, un punto que destaca ANECA es que deben ser evaluables, con lo cual hablamos de competencias que tendremos que evaluar. Y nos dice que todas las acciones curriculares diseñadas en el plan de estudios, que será toda la planificación de las enseñanzas que vendrá después y que se especifica en el punto 5, habrán de estar dirigidas a que los estudiantes adquieran competencias, con lo cual las competencias son el foco. Tenemos estudiantes que deben desarrollar competencias con la pretensión que hemos visto, que yo he pasado así muy por encima en la primera de las diapositivas, que es procurar la empleabilidad de los títulos, ¿vale? La competencia nos tiene que servir para que después el estudiante haya adquirido unos conocimientos que le sirvan para trabajar profesionalmente. Y tendrá que definirse lo que se espera que un estudiante, por lo tanto, sea capaz de demostrar tras su superación. La memoria también establece una distinción entre grados, o el nivel que aquí dirían de licenciatura, para nosotros el nivel de ya universitario, pero el primer nivel sería el grado, ¿vale? Para nosotros son grados de 4 años, en otros países europeos son grados de 3, entre 180 y 240, nosotros tenemos grados de 240 créditos, que son 4 años a 60 créditos por año. La finalidad de estos grados, ofrecer una formación general,
en una o en varias disciplinas, orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional, con lo cual el concepto de empleabilidad que acabábamos de ver. Si hablamos de máster, es una distinción que hoy puede ser relevante porque aquí tenemos representantes que están trabajando en grados o que están en licenciaturas o que están trabajando ya en el nivel de la maestría, pues ya hay que definir una formación avanzada, especializada, multidisciplinar, orientada ya sea a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. Estos serían los objetivos de las maestrías. Y las características son las que contempla el marco de cualificaciones, que es lo que habremos tenido que tener en cuenta para ver cómo tenemos que definir las competencias a nivel de grado o a nivel de máster. A continuación viene esta diapositiva, que simplemente es una fotografía de la guía de contenidos que aparece en la página web, con distintos tipos de competencias, distingue competencias básicas o generales, específicas y transversales. Ya he dicho que en esto yo no voy a entrar porque nos ocuparemos del tema en el siguiente punto. Pero más allá de esta distinción, la guía de ANECA propone otros contenidos. Nos dice sobre competencias, nos dice debe existir una coherencia entre las competencias definidas para el título y su desarrollo en la planificación de enseñanzas, con lo cual hay coherencia entre el punto 3, competencias, y el punto 5, planificación de las enseñanzas. Y nos habla también de cuál es el número de competencias. No fija una fecha, hay una cifra concreta, pero nos dice que se recomienda que su número no sea muy elevado, con el objetivo de que éstas puedan ser adquiridas por el estudiante. Vamos a continuación al punto de la planificación de las enseñanzas. Sobre la planificación de las enseñanzas nos habla de la descripción del plan de estudios, por una parte, por otra parte de la estructura de este plan de estudios. En cuanto a la descripción del plan de estudios, establece que aportará la información sobre competencias, sistemas de evaluación, ya lo hemos dicho antes, competencias, sistemas de evaluación, dos aspectos clave, metodologías docentes y actividades formativas en términos de unidades académicas de enseñanza-aprendizaje y no necesariamente asignaturas, pueden ser módulos, pueden ser materias. Y en la estructura de plan de estudios se tendrá que describir pues, estas unidades organizativas, sean las que sean, teniendo en cuenta unos componentes que son los que nosotros iremos revisando. Denominación, número de créditos, carácter, es decir, si son materias básicas, obligatorias u optativas, la duración y la ubicación temporal dentro del plan de estudios de estas materias, las competencias y su concreción en resultados de aprendizaje, que es lo que nos preocupa especialmente, las actividades formativas y metodológicas para poder desarrollar estas competencias, la evaluación y los contenidos. Y a partir de aquí yo le paso la palabra de nuevo al profesor Parcerisa, que se ocupará del tema en concreto. Bueno, vamos a seguir, pues, definir competencias, contenidos y resultados de aprendizaje, que en la puesta en común que hemos hecho era una de las cuestiones que aparecían como dudosas. Vale. Tenemos claro el punto de partida, tenemos un perfil profesional y a partir del perfil profesional tenemos las competencias. Aquí la cuestión, lógicamente, esa ya está muy asumida, que tiene que haber una coherencia entre el perfil profesional y las competencias que definamos. El tema de las competencias, la dificultad está, y lo comentaba un poco en la primera intervención, en que realmente esas competencias sean la referencia de todo lo que se hace. Lo ha dicho también la doctora María Soledad hace un momento, y toda la planificación tiene que estar sustentada en las competencias. Por tanto, significa que todo lo que se planifica se justifica en razón de que nuestra referencia son las competencias que tiene que adquirir el estudiante cuando termine sus estudios, cuando termine su titulación. Y aquí la dificultad que tenemos es el cambio de mentalidad, de una docencia en la cual se trabajaba por temas o contenidos, que esos temas o contenidos los seleccionaba cada profesor, cada docente o cada catedrático, que se seleccionaban en función de lo que se había hecho siempre, o que se seleccionaban en función de que cuantos más contenidos de ese tipo en un plan de estudios mejor, porque en nuestro departamento así tenemos más profesorado, o en función de otros criterios. Así, no, aquí de lo que se trata es de acordar a partir del perfil profesional que en qué ha de ser competente el estudiante cuando termine sus estudios, y a partir de aquí definir
cuáles son las materias o asignaturas y qué va a trabajar, qué competencia o competencias va a trabajar cada materia o asignatura para ir contribuyendo desde las distintas materias o asignaturas a que se consigan esas competencias. Es un cambio de punto de partida. Ya veremos después que para decidir cuáles son esas competencias podemos hacerlo de maneras más deductivas. Es decir, bueno, vamos a definir primero, acordar las competencias. Ahí en la Universidad de Barcelona y en las otras universidades españolas lo que se hizo es constituir unos equipos de trabajo donde estaban profesorado, estaban colegios profesionales, estaban sindicatos, estaban representación del mundo empresarial, estaban instituciones gubernamentales para acordar en qué tiene que ser competente un estudiante cuando termine la titulación. Pero una vez definido eso, viene la búsqueda de la coherencia con el resto y entonces decidir cuáles deben ser las materias y cómo va a contribuir cada materia a cada una de esas competencias. Y ese salto, ese cambio de chip es radical. Es otra manera de entender lo que debe ser la docencia universitaria. Hay que ayudar a formar personas competentes. Y eso tiene mucha relación con lo que hemos visto antes, un proceso de cambio constante en nuestra sociedad, etcétera, ¿no? Pero no es nada fácil de asumir que yo, como docente, desde mi asignatura, lo que estoy haciendo es contribuir a las docencias, a las competencias de la titulación. Por ejemplo, han aparecido muchos problemas, ¿no? En principio, se distribuyen las competencias por las distintas asignaturas y, por tanto, cada asignatura sabe qué competencias trabaja. Pero una de las dificultades que aparecía es que, de golpe o porrazo, un equipo docente de una asignatura elaboraba nuevas competencias para aquella asignatura. Y bueno, pero ¿cómo se van a elaborar nuevas competencias? Sí, porque eso también es muy importante. Ahora a ver, si es importante, revisemos el conjunto de la titulación, si aquella competencia debe estar en el conjunto de la titulación. Si no, tú tienes que contribuir a las competencias de la titulación, no añadir otras cosas distintas que no tienen nada que ver con las competencias de la titulación. Eso es el problema de cambio de mentalidad. Y eso es complicado. Las competencias se pueden definir de maneras muy distintas. Incluso después quizá ya veremos que según la concepción de aprendizaje que haya detrás quizá no sería lo mismo, pero bueno, en general una definición semejante a esta, que es la de... En la Universidad de Barcelona tenemos un glosario oficial, es decir, se acordó hace ya unos años un documento que es el documento de definición de términos académicos y docentes. Eso se vio que era imprescindible porque en ciencias sociales en general y en educación en particular la terminología es absolutamente polisémica, cada uno la interpreta a su manera. Por lo tanto, de acuerdo, lo aceptamos, pero entonces, como que tenemos que hablar el mismo lenguaje, la universidad decidió definir los términos pedagógicos y académicos. Y uno de los muchos términos que definió fue el de competencias. Pero bueno, es una definición semejante a la que encontraríamos con esas palabras o con otras semejantes cuando hablamos de competencia. Es decir, ¿qué es la competencia? Básicamente es una aptitud o una capacidad que tiene que tener la persona, que tiene que adquirir y desarrollar la persona. ¿Y esa aptitud o capacidad en qué consiste? Consiste en que cuando se encuentra en una situación determinada sea capaz de poner en juego todo lo que ha aprendido, los conocimientos que ha aprendido, las habilidades que ha aprendido, las actitudes que ha aprendido, lo integre, lo relacione, lo movilice y solucione el problema. Es una competencia, en definitiva. ¿Cuándo eres competente? Cuando te encuentras en una situación y la resuelves bien, rápido y de manera pertinente. Claro, el problema es que esas situaciones son siempre distintas y por lo tanto no te pueden enseñar cuando te encuentres en esta situación, hazlo así, no. Debes tener un buen conocimiento de base y haber aprendido a cómo relacionar todo lo que has aprendido, los conocimientos, los procedimientos, las actitudes, todo lo que has aprendido para resolver un caso, un problema, dar una respuesta ante una situación. Y en definitiva la competencia es esa capacidad de dar esa respuesta. Por lo tanto aquí tenemos dos elementos claves. Tenemos, por un lado, que para desarrollar una competencia se requiere poner en juego en una situación determinada aquellos conocimientos o conceptos que has aprendido, aquellos procedimientos o habilidades que has aprendido y aquellas actitudes que has aprendido. Si tú no tienes esos conocimientos, esos contenidos tanto son los conocimientos como las habilidades de saber hacer cosas, que es una habilidad, como las actitudes o maneras de enfrentarte a la realidad. Si tú no tienes eso bien aprendido, ante la situación no tienes nada a movilizar, no tienes nada a integrar. Por lo tanto, hay que garantizar
que los conocimientos necesarios para una competencia se han adquirido, que los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia se han adquirido y que las actitudes se han adquirido. Sin eso no hay siguiente paso, pero con eso no se tiene la competencia. Para la competencia se requiere el siguiente paso, encontrarte en situaciones reales o lo más semejantes a la realidad con la cual te encontrarás cuando termines tus estudios universitarios y ser capaz de integrar, de movilizar, de aplicar de manera pertinente eso que has aprendido ante esa situación y resolverla. Aquí nos encontramos, primero, con la dificultad posible de que tenemos la competencia, pero no hemos definido claramente qué conocimientos, qué contenidos de conocimiento se requieren para esa competencia, qué contenidos de habilidad se requieren para esa competencia, qué contenidos de actitud. Por lo tanto, si no hemos definido eso, no tenemos nada a movilizar, a integrar. Y el otro problema es, de acuerdo, eso lo hemos definido, pero nos quedamos con eso, nos quedamos tachando la lista y no sé qué nos quedamos, ahora la arreglamos. Nos quedamos con el hecho de los conocimientos, los procedimientos y las actitudes, pero no hemos practicado cómo aplicar eso y movilizarlo en situaciones reales donde tenemos que tomar decisiones. Por lo tanto, podemos tener muchos conocimientos, mucha habilidad, mucha actitud y no ser competentes. Pongo un ejemplo. La competencia de conducir un carro. Es una competencia. La competencia es moverme por las calles y hacerlo mínimamente bien. Otra cosa importante, no se es competente o no se es competente. Hay grados de competencia. Yo puedo tener un cierto grado de competencia en la conducción de un carro, o ser muy competente y conducir muy bien. Para ser competente en esa conducción necesito, primero, los contenidos, tener buenos conocimientos, por ejemplo, del código de circulación. Necesito tener procedimientos o habilidades, y no confundamos, porque esa es una confusión muy habitual, que hace mucho profesorado, una habilidad con una competencia. No, la habilidad es un saber hacer concreto y específico. La competencia es integrar esa habilidad específica con los conocimientos y con las actitudes. La habilidad en la conducción de un carro es saber mover el volante, saber cambiar las marchas, saber ponerla intermitente. En su realidad no lo sé. En nuestra realidad han desaparecido algunas cosas, ¿no? Ya nadie utiliza el punto y coma, ya nadie pone intermitentes, pero bueno, se debería hacer. Vale, pues saber mover el intermitente cuando cambias de dirección. Eso son habilidades. Y las actitudes es actuar cuando tú conduces de una manera adecuada, por ejemplo, intentando ser coherente con el código de circulación, con aquellos conocimientos que has aprendido. Que eso lo puedes seguir o no, eso es una actitud. O la actitud de cuando un viejecito o una viejecita atraviesa, no ir a cazarlo. Esa es otra actitud, ¿no? Bueno, pues por lo tanto hay que tener los conocimientos, procedimientos y actitudes. Pero no basta con ello. Si yo sé mover el volante, si yo tengo el conocimiento del código de circulación y yo intento respetar a las personas, tengo el primer bloque para ser competente. Pero después necesito coger el carro, ponerme a circular, ponerme a practicar, encontrarme con 1000 dificultades e ir resolviendo. Aplicar la situación a la práctica. Seguramente estarán conmigo en que cuando nosotros obtenemos el permiso de conducción, el permiso de circulación, no somos competentes o lo somos en un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque hemos practicado muy poco. Nos falta esa práctica. ¿Cuándo vamos siendo cada vez más competentes? Cuando vamos conduciendo, cuando cogemos el carro y vamos conduciendo. Porque eso lo podemos tener mejor o peor, pero también necesitamos eso. Claro, si nosotros analizamos las titulaciones, nos encontramos que eso no está bien definido. Pues ya tenemos un punto de partida que no nos funciona. O eso está bien definido, pero no practicamos. Pues nos quedamos en la mitad. Claro, a veces alguien pregunta, pero bueno, si en una asignatura solo se trabaja esa primera parte y no esa segunda, ¿eso significa que no se trabaja la competencia? No, podría trabajarse la competencia. Si tú coordinas asignaturas, puedes decidir en una asignatura que trabajas eso y después va a venir una asignatura de aplicación para continuar. Por ejemplo, las prácticas externas de instituciones o empresas complementan muchos de esos contenidos. Otra cosa es si eso es mejor que sea simultáneo, dialéctico, que la práctica y la teoría. Bueno, eso ya son estrategias didácticas. Pero son dos componentes, cada uno con su entidad,
y que uno sin el otro no estamos desarrollando la competencia, nos falta algo. Es verdad que seguramente, yo estoy convencido de ello, una persona no será plenamente competente hasta que se encuentre en la práctica real cuando haya terminado sus estudios. Porque cuando estudia no se encontrará con situaciones reales, se encontrará con situaciones, si lo hacemos bien, bastante reales. Cuando hacemos una práctica externa es bastante real, pero no es lo mismo que cuando te encuentres solo de verdad en la práctica profesional. Por tanto, el grado último será ya fuera de la universidad. Pero cuando más hayamos practicado situaciones semejantes a las que se encontrará en su práctica real, profesional, social, ciudadana, más posibilidades de que la competencia se vaya desarrollando. Por lo tanto, las competencias no son lo mismo que los saberes, es decir, lo que hay que saber, los conocimientos, no son lo mismo que los saber hacer, los procedimientos, habilidades, la habilidad de cambiar, de mover el volante o de hacer el cambio de marchas, de saber conducir, no son lo mismo que las actitudes. Y sin movilizar e integrar todo eso no se puede ser competente. En la vida solo podemos aprender conocimientos, procedimientos y actitudes. No hay nada más a aprender. Todo es un conocimiento, un procedimiento, una actitud o la integración de ello. Hace unos años la UNESCO realizó un informe muy conocido dirigido por Jean Delors, donde se decía que los grandes retos hacia el siglo XXI era la enseñanza de conocimientos, de procedimientos, de actitudes, y añadía un cuarto componente, un cuarto contenido: aprender a convivir, el aprendizaje de la convivencia. Y lo hacía porque políticamente o socialmente es muy relevante hoy en día como reto, y por lo tanto se destacaba ese cuarto componente, pero en definitiva el aprendizaje de la convivencia es básicamente una actitud. Por lo tanto, lo que se puede aprender son conocimientos, procedimientos y actitudes, no hay nada más, o a integrar esos conocimientos, procedimientos y actitudes. Por lo tanto, no hay que confundir esos contenidos que son la base de una competencia con la integración, que es el final del proceso de la competencia. Esa situación de movilización tiene que darse lo más semejante posible a la que se encontrará el titulado una vez termine sus estudios. Por tanto, en situaciones donde haya inseguridades, dilemas de valores, urgencias, todo lo que se encontrará en su práctica y semejantes a los que serán situaciones de su práctica profesional. Una crítica que se suele hacer al tema de las competencias, y que se oye muchas veces, es la siguiente. Claro, antes la universidad enseñaba a pensar, a reflexionar, pensamiento profundo. Y ahora, dicen, enseña a hacer las cosas. Pero fijémonos que eso no debe ser así, porque si resolver una situación concreta, única, singular, cargada de dilemas, problemas de valores, 1000 dudas, es muy complejo, cuanto más profundos sean los aprendizajes de conocimientos que se hayan realizado, muchas más posibilidades que la persona sea competente para enfrentarse a situaciones que son muy complejas. Por lo tanto, eso lo dice, por ejemplo, Perrenú, que es uno de los referentes importantes en el ámbito francófono en el tema de competencias. Dice, no es contradictorio, al revés. Cuanto más profundo es el aprendizaje, más posibilidades de ser competente, porque la competencia no es algo mecánico, no es una regla de cómo voy a actuar, es tener elementos para poder integrar y relacionar y resolver la situación. Por lo tanto, no debería contradecirse el aprendizaje profundo con el aprendizaje de la competencia. Pero no es lo que está pasando. Una de las críticas que se hace es verdad que determinadas titulaciones están dejando de ser lo que era, en nuestro contexto, de lo que era la universidad tradicionalmente, como un sitio de reflexión, de cuestionamiento, de aprendizaje profundo, para a veces hacer una formación muy técnica, muy de escuela técnica, en el peor sentido de la palabra, sin ir más lejos. Bueno, yo creo que es una mala interpretación del concepto de competencia. Y otra cuestión importante, claro, las competencias se aprenden reflexionando, cuestionando, pero practicando. Y no se practica solo en la universidad, no se practica solo en el ámbito formal, se practica en la vida, en las empresas, en tu trayectoria profesional. Y por lo tanto, se debería ver cómo se compagina el aprendizaje profesional que se da en la universidad con otro aprendizaje que puede venir de fuera de la universidad. Y eso ya digo que nosotros lo tenemos muy mal resuelto. El espacio europeo lo dice clarísimamente. Hay que reconocer
el aprendizaje no formal e informal que realiza el estudiante al margen del aprendizaje formal en la universidad. Y eso, por ejemplo, lo aplicamos muy claramente en las prácticas externas. Claro, si alguien está trabajando de profesional o casi de profesional en una institución, no le vamos a hacer prácticas en esa institución, no tiene sentido, si ya las hace. Pero deberíamos ir un poco más lejos si realmente aplicásemos a fondo el concepto de competencia. Coherentemente con eso, ¿qué debería establecer cada titulación? Los saberes, tanto los conocimientos como los procedimientos, como las actitudes necesarias para aquella competencia, situaciones en las cuales se va a practicar esa competencia, situaciones semejantes a la práctica profesional, casos semejantes a la práctica profesional, simulaciones semejantes a la práctica profesional, problemas que surgen en la práctica profesional, proyectos que se pueden realizar en la práctica profesional y ejercicios de movilización, de práctica, de resolver esos problemas, resolver esos casos, elaborar esos proyectos que permitan integrar los contenidos en una situación específica. Claro, la competencia, ¿qué es? La competencia es un objetivo, en definitiva. Es decir, si un objetivo es lo que pretendemos, la competencia es un objetivo. Pero si le llamamos objetivo, vamos a armar un lío aquí. Por tanto, no le llamemos objetivo. Es una finalidad. Sí, es una finalidad porque es un objetivo muy general, que tiene una peculiaridad. Es una finalidad, un objetivo muy general, que además consiste en resolver situaciones concretas. Pero es una finalidad, es decir, un objetivo muy general. Y como que es muy general, puede interpretarse de maneras muy distintas. Competencia de trabajo en equipo. Pues eso puede decir muchísimas cosas distintas. Competencia ética. Puede decir muchas cosas distintas. Competencia comunicativa. Muchas cosas distintas. Por lo tanto, la competencia es el punto de partida. Es lo que consensuamos que hay que conseguir al final de la titulación. Pero la competencia es general. Si no la concretamos, no la podemos trabajar en las diferentes asignaturas. Hay que concretarla. Hay que concretarla formulando objetivos más concretos o resultados de aprendizaje. Hago una matización para que no nos armemos más líos aquí. Ustedes van a concretar las competencias, si lo tengo bien entendido, en resultados de aprendizaje. El resultado de aprendizaje es un objetivo que concreta la competencia de manera que nos indica qué vamos a observar en la conducta del estudiante para ver si realmente está haciendo aquello o no. Ya les digo de entrada que en el caso de la Universidad de Barcelona tenemos otra opción, pero solo lo digo entre paréntesis para que nos entendamos. Nosotros pedimos que a partir de la competencia en cada titulación se formulen objetivos que concreten esa competencia, pero esos objetivos pueden o no formularse como resultados de aprendizaje. Quien quiera, los equipos docentes y los que aprueben el plan docente que lo deseen, quieran concretar en resultados de aprendizaje esa competencia, perfecto. ¿Qué es lo que hará el estudiante? Que observaremos si lo hace. Pero quien quiera hacer objetivos concretos, pero que no lleguen a indicar exactamente lo que tiene que hacer el estudiante, quienes piensen que llegar a una competencia se puede llegar por caminos distintos, que hay maneras distintas de conseguir lo mismo, pueden formular, en el caso de la Universidad de Barcelona, un objetivo que no especifique el resultado de aprendizaje. Eso solo es un paréntesis para que nos entendamos. Nosotros aquí vamos a hablar de objetivos formulados como resultados de aprendizaje. Y cuando hablamos de objetivos como resultado de aprendizaje, estamos hablando de unos indicadores que nos dirán qué conducta debe realizar el estudiante para demostrarnos que está avanzando en esa competencia, de manera que podamos observar si el estudiante lo realiza bien o no lo realiza bien. Por lo tanto, aquí juegan un papel fundamental los verbos con los cuales vamos a redactar los resultados de aprendizaje. Y es fundamental que cuando lo redactemos pensemos simultáneamente en qué vamos a evaluar. Ejemplo, voy a concretar la competencia, la que sea, pidiendo como resultado de aprendizaje que el estudiante tenga como resultado conocer tal cosa. Conocer no es un resultado de aprendizaje, no se puede observar. Comprender tal cosa, yo no sé si el estudiante comprende o no. Identificar, sí que lo puedo ver. Relacionar, sí que lo puedo ver. Mostrar, no sé qué, sí que lo puedo ver.
Analizar, ¿analiza o no analiza? Es decir, tengo que redactar los objetivos que indiquen algo que sea observable. Y lo más fácil es pensar, ese objetivo este objetivo o resultado de aprendizaje tal como lo estoy redactando, me está diciendo en qué me voy a fijar a la hora de evaluar, porque claro, eso es muy habitual, ¿eh? El objetivo, conocer tal cosa, ¿va? ¿Y qué evaluaré? Bueno, si conoce, ¿y cómo lo evaluará si conoce? Sí, porque le diré que me relacione, pues el objetivo es relacionar. Me diré que identifique, dado un tal, me identifique, el objetivo es identificar. Después en algún momento aparecerá incluso gente que se ha dedicado a hacer listas de objetivos posibles, no sé, no me acuerdo en qué momento sale, pero eso también sale en algún momento, ¿no? Pero la idea fundamental es esa. Si el objetivo tiene que indicar el resultado de aprendizaje, hay dos cuestiones aquí. Que realmente ese resultado se refiera a qué quiero conseguir de aquella competencia. Una competencia puede trabajarse en distintas asignaturas, pero no todos van a trabajar lo mismo. Unos pueden trabajar a un nivel, otros a otro nivel la competencia. Unos pueden trabajar por ejemplo, poner un ejemplo evidente, comunicación, competencia comunicativa. Bueno, pues resulta que en la asignatura que yo trabajo, por ejemplo, les pedimos a los estudiantes que hagan una exposición oral del trabajo que han realizado. Pues ¿qué vamos a trabajar de la competencia comunicativa? La comunicación oral. ¿Y qué vamos a trabajar de la comunicación oral? ¿Qué les vamos a pedir? Y aquí vamos a formular los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, quien concreta qué es lo que vamos a hacer realmente con la competencia y que permite comparar lo que hace una asignatura con una competencia con lo que hace otra asignatura, excepto en aquellas competencias específicas que se trabajan solo en una asignatura, son los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, lo que vamos a evaluar no es la competencia, es el resultado de aprendizaje. Claro, si los resultados de aprendizaje son positivos, si hemos relacionado bien la competencia con el resultado de aprendizaje, indirectamente estaremos evaluando la competencia. Pero la competencia es general y, por lo tanto, hay que concretarla y la concretamos con el resultado de aprendizaje. Daremos vueltas sobre ello, si es necesario. Y aparecen los contenidos. Bueno, pero claro, ya tengo la competencia, los resultados que quiero conseguir. ¿Y cómo lo hago? Pues trabajando unos contenidos que el estudiante tiene que aprender. En el sentido amplio de contenido. Contenidos son los conocimientos que hay que aprender, los procedimientos o habilidades que hay que saber hacer y las actitudes que hay que manifestar. Por lo tanto, por ejemplo, veamos que la Universidad de Barcelona define un contenido como un conocimiento científico, una habilidad o una actitud o valor que tiene que aprender el alumnado. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar realmente son los contenidos. Pero claro, los contenidos, ¿de qué manera los vamos a trabajar? Porque un conocimiento puede trabajarse de muchas maneras distintas. Yo puedo pretender una introducción a aquel concepto. Puedo pretender un trabajo en profundidad del concepto. Lo puedo aplicar a una situación o a otras situaciones. ¿Y quién me va a decir de aquel contenido, aquel conocimiento, aquel procedimiento o aquella actitud qué es lo que yo pretendo trabajar? El resultado de aprendizaje que se relacione con ese conocimiento. Ese es el que me va a decir qué quiero de aquel contenido, de aquel conocimiento, aquel procedimiento o aquella actitud. Y el resultado de aprendizaje, ¿por qué lo he formulado? Pues es el que me indica qué es lo que yo pretendo respecto a la competencia que estoy trabajando. De aquí que esa coherencia es la piedra angular. Después lo vamos a complicar mucho más cuando hablemos de metodología y evaluación. Pero de momento estamos definiendo solo intenciones formativas. Y no es tan fácil, porque en la práctica esa coherencia tampoco es la que estamos acostumbrados, porque es verdad que la manera tradicional de trabajar de la universidad es no hablar de competencias, no hablar de objetivos, no hablar de resultados de aprendizaje y hablar de contenidos de conocimiento y en forma de temas. Claro, de eso a lo que estamos diciendo aquí hay un salto espectacular, ¿no? Por lo tanto, es importante diferenciar esos diferentes tipos de contenidos, los referidos a lo que el estudiante tiene que saber, los de conocimientos, a lo que el estudiante tiene que saber hacer, por ejemplo, lo que tiene que saber terminología, concepto de justicia, eso es un conocimiento. Lo que tiene que saber hacer, leer, escribir, calcular, razonar, eso es un contenido de habilidad, es un contenido de habilidad mal redactado. Porque los contenidos se redactan en sustantivo, por tanto diríamos lectura, redacción, análisis, pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Es saber hacer algo. Fíjense que los contenidos de procedimiento de habilidad siempre se aprenden haciéndolos. No se puede aprender a leer sin leer, leer. No se puede aprender a dibujar sin dibujar, a razonar sin razonar.
Y la actitud o valor o norma de comportamiento es aquello que impregna, que marca la manera de actuar del sujeto, lo que está detrás de la manera de actuar del sujeto. Aquí podríamos decir que, en definitiva, la actitud es lo que nos manifiesta los valores que tiene el sujeto. Todos los valores no los podemos conocer. Todos podemos observar las actitudes que manifiesta el sujeto. La actitud es la manifestación a actuar de determinada manera o la predisposición a actuar de determinada manera. Actitud de compromiso, de colaboración, de esfuerzo, esos son actitudes. En muchas ocasiones tenemos diferentes tipos de contenidos y tenemos que ver qué es lo más importante o en qué hay que focalizar, porque veremos más adelante que no se enseña ni aprende igual los conocimientos que los procedimientos y que las actitudes. Y por lo tanto, muchas veces un instrumento de evaluación es bueno para evaluar conocimientos, pero quizá no para evaluar procedimientos o actitudes, o al revés. Por lo tanto, es importante hacer esa diferencia y ver que la competencia necesita de esos tipos de contenidos distintos y de su movilización. Por ejemplo, hay una cierta polémica, yo creo que hoy menos que antaño, desde que hablamos de competencias, sobre si en educación superior hay que enseñar actitudes o no. ¿Hay que enseñar actitudes o no? Hay quien dice que no, que los estudiantes ya son maduros y que el tema actitudinal es su problema. Hay quien dice lo contrario. El aspecto ético en el mundo profesional, el aspecto de la predisposición a trabajar en equipo, eso es básico. Pero lo que es central es que sin la actitud no hay competencia. Nosotros sabemos perfectamente que somos más o menos competentes en función de nuestros conocimientos y procedimientos, pero en gran parte en función de nuestras actitudes, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de nuestra colaboración con los demás. Por lo tanto, para enseñar competencias no debería haber discusión, se requieren las tres cosas. Otro tema es que a veces no sabemos muy bien cómo enseñar determinadas actitudes. Y en esa presentación tan dinámica que estamos realizando, doy la palabra a la doctora Marina Soler. Gracias. A ver, como que nos interesa que nos quede el máximo de tiempo para poder después hacer el trabajo en grupo de aplicación por su parte. Voy a intentar ser muy sintética con los contenidos que nos faltan, con la referencia a estos niveles y después mostrar un poco el ejemplo que nos serviría para ilustrar la explicación que estábamos haciendo ahora. Sobre los niveles de competencias, ya lo he dicho también antes, los vamos a recuperar por la tarde con un ejemplo concreto cuando hablemos de las competencias transversales. La idea clave a retener en este momento sería que la competencia no es algo que podamos desarrollar de manera instantánea ni en el marco de una sola asignatura, sino que la competencia pues, requiere un conjunto de componentes que nosotros hemos ido viendo y además la combinación de todos estos componentes a lo largo de un tiempo requiere una maduración, con lo cual el estudiante no pasa de no ser competente a ser competente al máximo, sino que hay una gradación de niveles de competencia a medida que va desarrollando, que va combinando todos estos componentes, saberes, habilidades, destrezas, actitudes, etcétera, y va ganando en competencia de forma progresiva. Con lo cual podríamos llegar a distinguir pues, distintos niveles de competencia, un nivel inicial de ser competente, que sobre todo, por ejemplo, en asignaturas transversales se podría empezar a adquirir en asignaturas de los primeros cursos, un nivel de competencia más avanzado, intermedio, que ya sería en los cursos intermedios, el segundo o tercer curso, dependiendo de cuántos cursos estemos hablando, y un tercer nivel avanzado en el cual pues, el estudiante ya ha tenido la ocasión de movilizar todos estos componentes y adquirir un nivel de competencia pues, más avanzado. Lo dejo aquí en cuanto a los niveles y ya digo, lo volveremos a recuperar esta tarde, con lo cual ahora no le dedicamos más tiempo. Vamos al ejemplo. El ejemplo de ver cómo se han definido competencias, contenidos y resultados en una asignatura de la Universidad de Barcelona. Yo he tomado un grado que tenemos en la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Nutrición, que es la Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y es un grado que se propone
a partir de aquí, cuando tengan la presentación, esto no lo hemos dicho, pero nuestra intención es que puedan tener acceso a las presentaciones con los enlaces que hay vinculados, de modo que podrán acceder directamente a la página web, y si acceden a la página web, y ahora podría hacerlo, pero me va a llevar siempre un poco más de tiempo, y como que ya decía, queremos dejaros tiempo a vosotros para poder trabajar, no voy a conectarme ahora. Define 4 objetivos que ahora veremos y 25 competencias. Si nos fijamos en los objetivos, solo para saber cuál es la finalidad, porque estos objetivos serían objetivos como las grandes finalidades del grado, que se pretende con un grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Pues se pretende pues que el estudiante alcance una formación como profesional capaz de desarrollar actividades orientadas a conocer la naturaleza de los alimentos, posibles causas de su deterioro, medidas de procesarlos, etcétera, todo ello con la finalidad de mejorar la seguridad y sin perjudicar pues, el valor nutritivo y sensorial de los alimentos. Que adquiera una formación científica y tecnológica en todos los aspectos básicos y relacionados con los alimentos, todos estos que nos aparecen aquí. Que adquiera conocimientos del entorno social y legal en que se han de producir estos alimentos y consumirlos, a fin de poner a disposición de los consumidores unos alimentos que reúnan determinadas características. Y finalmente, que se aproxime al mundo empresarial de la administración competente y la investigación sobre el mundo alimentario, con lo cual hemos creado un grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos que pretende formar un profesional con que cumpla estos requisitos. Para ello pasamos al nivel de concretar qué competencias tiene que tener el profesional para poder cumplir pues, con estas finalidades que han sido concretadas. Y entonces, si vamos a la información que hay en la página web, en realidad nos aparece, ya lo he dicho, un listado de 25 competencias, con lo cual yo no las tengo aquí, esta solo sería la primera página, pero tengo 4 diapositivas llenas de las competencias que tiene que desarrollar el estudiante. Primera reflexión, nos han dicho antes que no tenían que ser muchas. 25, pues bueno, ya hemos visto que de entrada necesitamos 4 diapositivas para poderlas poner todas. No las vamos a repasar todas ellas porque no es la finalidad y tampoco nos sirve, pero sí que vamos a hacer, por ejemplo, empezando por las primeras que nos aparecen citadas, algún comentario en relación a cómo están redactadas. La primera nos pone capacidad para aplicar conocimientos de ciencias básicas a la ciencia y tecnología de los alimentos. Capacidad para aplicar los principios de la biología y de la ingeniería química para conocimiento de las propiedades físicas, capacidad para aplicar los principios de las técnicas, conocimiento de los principios de sistemas, capacidad para planificar. Vemos que aquí tenemos, por una parte, unas capacidades que no sé si son lo suficiente amplias o no para definir lo que sería la competencia que tiene que tener el estudiante, o si son demasiado acotadas, seguramente las podríamos redactar de forma más amplia. Pero aparte de cómo redactamos estas capacidades, es que en algunos casos nos dice que la competencia es el conocimiento, cuando hemos visto que el conocimiento es uno de los componentes que nos sirven para definir la competencia. Con lo cual, este ejemplo que estamos viendo nos sirve para un poco hacer autocrítica a partir de la experiencia previa que desarrollamos pues nosotros, en nuestro caso, en la Universidad de Barcelona, donde sin tener experiencia en temas de competencias, etcétera, nos vimos obligados todos a ponernos a describir, a elaborar las memorias para presentar los títulos, a describir competencias sin saber cómo teníamos que hacerlo, y ahora cuando miramos lo que se aprobó en su momento en las memorias de grado, pues ya vemos cosas que fácilmente estaríamos en condiciones de poder corregir y de poder mejorar. Y seguramente veríamos que estos conocimientos que nos pone aquí estarían relacionados con algunas competencias que efectivamente tienen que tener los estudiantes que pasen por el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Con lo cual, todo lo que son estos conocimientos ya no nos aparecerían como una competencia más dentro de este listado, que quedaría, por lo tanto, más reducido, y quedarían integrados pues, en otras competencias que sí que tienen que tener el graduado y que requiere, pues, entre otras cosas, tener estos conocimientos y después saber hacer determinadas cosas con ellos, ¿vale? Vamos a partir de aquí, y hecha esta reflexión, a la estructura del plan de estudios que se construyó con todas las asignaturas para poder conseguir que los estudiantes acabasen siendo competentes para todo lo que para todo lo que se dice en la memoria.
Las que aparecen aquí están organizadas por periodos temporales. Hemos visto que era una de las cosas también que nos pedía la Agencia de la Calidad de la Memoria, que nos dijese en qué periodo se ubicaba pues, cada asignatura. Y están pues, el primer curso, las 2 primeras columnas. Nosotros lo tenemos dividido en 2 periodos, primero y segundo semestre. Pues aquí nos aparecen segundo curso, tercer curso y cuarto curso. Las que nos aparecen en rojo son competencias básicas, hay asignaturas, materias básicas, asignaturas básicas, las azules son obligatorias y las verdes son optativas. Tenemos muy poquito verde, es un grado con muy poca optatividad y tenemos, tiene que estar siempre de acuerdo con la normativa, un trabajo de fin de grado que tiene que tener un mínimo de 6 créditos de acuerdo con la legislación española y aquí pues tiene esto, los 6 créditos que es el mínimo que se tiene que tener. De todas estas asignaturas que nos aparecen aquí, yo he tomado una que es, así más o menos al azar, que es el control de la calidad de procesos y productos. Cuando vamos a ver a esta asignatura en concreto, sus competencias y sus objetivos, vemos que dentro de las competencias que trabaja la asignatura, toma una competencia que es una de las 6 competencias transversales que propone la Universidad de Barcelona. Esta tarde hablaremos de las competencias transversales, pero una de ellas es la de trabajo en equipo. Con lo cual, esta asignatura, pues de estas competencias, de las competencias transversales, toma una que es el trabajo en equipo. Y después, las específicas de la titulación, trabaja 2 competencias. Una, la capacidad para diseñar y aplicar programas de control de calidad teniendo en cuenta adecuadamente los planes de muestreo, las características a controlar, las especificaciones y las tolerancias a lo largo de todas las operaciones, se refiere desde que empieza en una fase previa, después mientras se desarrolla y una vez el producto está terminado. Capacidad para disponer de los conocimientos y habilidades para auditar y asesorar a la empresa agroalimentaria. Si repasamos las competencias, el listado enorme de competencias que había previsto la titulación, en la 4ª página, en la 4ª diapositiva que yo la he pasado así, encontramos que se citaban 2 competencias que son las que después recupera la asignatura. La capacidad para diseñar y aplicar programas de control de calidad, planes de muestreo, características, especificaciones y tolerancia, y otra que aquí la teníamos definida como conocimiento y habilidades para auditar y asesorar de forma legal y que en cambio en la misma guía docente de la asignatura, cuando la ha tenido que redactar ya se ha dado cuenta de que estaba mal redactada y ya no nos habla de conocimientos para poder auditar, sino que ya nos habla de la capacidad de disponer conocimientos y habilidades. Se podría mejorar aún así la redacción, pero la capacidad sería capacidad para auditar y asesorar una empresa. Y para ello, obviamente, pues requiere conocimientos. Con lo cual ya nos damos cuenta un poco de la evolución que se está haciendo y de cómo seguimos pudiendo tener margen para mejorar y avanzar en este proceso a partir pues, de las experiencias previas. Si nos vamos a los objetivos, es una asignatura que efectivamente detalla en su plan docente 3 tipos de objetivos diferentes, las 3 categorías que hemos estado comentando. Objetivos referidos a conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes. Empecemos por los primeros, por los conocimientos. Y aquí, cuando vamos leyendo, bueno, pues el conocer los sistemas documentales de control. El establecer el control estadístico de procesos, diseñar gráficos de control y determinar la capacidad de un proceso. Conocer técnicas para el control de materias primas, material de envase, embalaje, etc. Establecer planes de muestreo para materias primas. Diseñar y aplicar programas de control de calidad a lo largo de la cadena. Diseñar planes de autocontrol. Viendo este listado de competencias, aquí nos parece que hay solo conocimientos, cosas que hay que saber, o estamos movilizando estos conocimientos para saber hacer según qué cosas, ¿no? Y aquí esto ya no serían conocimientos propiamente, ya sería conocimientos para saber hacer cosas. Cuando estamos hablando que diseñe gráficos de control, que establezca planes de muestreo, que diseñe y aplique programas de control de calidad, esto no son conocimientos, necesita obviamente conocimientos para poder hacerlo, pero en realidad en esta presentación de objetivos relacionados con conocimientos se está combinando saberes y saberes hacer. Con lo cual, no están bien presentados los objetivos. Si nos vamos a los objetivos que ellos consideran que tienen que ver con saber hacer, en realidad se refiere a la capacidad comunicativa, al aprendizaje autónomo y al análisis crítico de situaciones y saber tomar decisiones.
Esto en realidad estaría relacionado más con competencias transversales. Esta tarde veremos cuáles son, pero la capacidad comunicativa, la capacidad de aprendizaje, de análisis y de saber tomar decisiones a partir de este análisis tiene más que ver con competencias transversales que con saber hacer en concreto. Y un mérito que tiene la asignatura, a pesar de que también podríamos hacer alguna objeción, es que ha hecho un esfuerzo que no han hecho otras muchas asignaturas, que es establecer, detallar los objetivos relativos a habilidades, a actitudes y a valores. Y en este sentido, el objetivo es que los estudiantes o el profesional que acabe saliendo pueda actuar de acuerdo con la ética profesional, que demuestre una sensibilidad hacia temas medioambientales, que tome conciencia de la responsabilidad sanitaria social, que muestre una actitud de observación y de indagación e interés por la formación continua. Aquí, una de las observaciones que podríamos hacer es que tomar conciencia no es algo que podamos observar. Que demuestre sensibilidades por temas medioambientales, esto sí, porque tal como haga las cosas lo puede hacer con esta sensibilidad o sin esta sensibilidad, y esto podremos observarlo. Pero que tome conciencia, en este sentido, pues no sería un objetivo observable, con lo cual habría que coger y redactarlo de otra forma. A partir de este ejemplo que hemos hecho, mañana lo retomaremos y veremos qué contenidos define, cómo los trabaja, cómo los evalúa, y por lo tanto podríamos terminar o acabaremos analizando pues esto, la coherencia entre todos los componentes del plan docente. De momento, hoy, para que se puedan poner ustedes a trabajar en la redacción de los resultados, lo dejaríamos aquí. Y la última diapositiva a la que se refería antes el doctor Parcerisa cuando lo ha comentado sobre la forma de redactar estos resultados de aprendizaje, sería esta, que podemos dejarla aquí por si resulta alguna utilidad, que son los verbos útiles para definir resultados. Cuando hablamos de conocimientos, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis y de evaluación. Serían algunos ejemplos, algunas herramientas que a veces pues igual nos pueden ser de ayuda cuando nos tenemos que poner a redactar. Nos dan además sinónimos para no tener que repetir siempre las mismas expresiones, ¿no? O sea que a veces en este sentido pues nos permiten matizar y nos permiten pues variar un poco más la redacción de los objetivos y acabar afinando. Esta sería, por lo tanto, la presentación que ya daría lugar, a continuación, al trabajo por parte de ustedes en grupo, en cada una de las mesas, con el objetivo de que toman... ¿Els hi vols explicar? Sí, vamos a ver. La idea es, vamos a hacer esa relación teoría-práctica, que por un lado que cada una de las mesas de entrada, si hay dudas, las anoten porque las comentaremos, y después que hagamos una simulación. Una simulación porque cuando lo aplicamos es cuando aparecen las dudas. La simulación que les proponemos es la siguiente, que escojan una titulación, escojan una asignatura y a partir de aquí que intenten ver un poco la coherencia. Una competencia de esa asignatura, qué resultados de aprendizaje serían coherentes con esa competencia, qué contenidos serían coherentes. Por lo tanto, definir de una asignatura concreta un ejemplo de competencia, resultados de aprendizaje que concreten esa competencia y contenidos relacionados con estos resultados de aprendizaje. Ya les digo que trabajaremos de manera que no pondremos en común todo lo que han hecho, sino que les pediremos después que hagan una revisión entre pares, mesas con mesas, ya veremos cómo, y que lo que pongamos en común son todas las dudas que han surgido, las dudas en el proceso. Pues cuando hemos redactado no sabíamos esto si iba por aquí o para ahí, no sabíamos si eso era coherente o no, lo que sea, las dudas que han surgido. ¿Alguna cuestión? Sí. Sí, esa es una cuestión que surge siempre. Ahora a ver, cuando se habla de competencia, la cuestión es el concepto de objetivo. Cuando se habla de competencias, hay dos líneas de trabajo o de concepción sobre competencias y tienen relación con la concepción del aprendizaje que haya detrás. Hay una concepción de competencia muy basada en el conductismo, que dice, bueno,
simplificando, pero bueno, en definitiva, el aprendizaje ¿de qué depende? Depende de dar los estímulos positivos de lo que queremos conseguir y los estímulos negativos de lo que queremos evitar. Por tanto, las competencias tienen que ser muy claras, muy definidas y que indiquen exactamente lo que hay que conseguir. Hay otro concepto de competencia basado en una concepción más compleja del proceso de aprendizaje, más de construcción del propio aprendizaje. La idea de construcción, el constructivismo, de construir el aprendizaje, el nombre ya nos lo dice. Significa que quien construye el aprendizaje es el propio estudiante y lo hace pensando, reflexionando, cuestionándose, etc. Entonces, la competencia indica una capacidad que el estudiante deberá ir consiguiendo a partir de ese proceso de reflexión. Con lo cual, la competencia es una capacidad y no una actitud concreta. Muy bien, ahora hay que concretarlo eso. Nos ponemos en esa segunda dimensión, la de competencia como capacidad, que es la que tenemos aquí encima de la mesa. Y eso hay que concretarlo. Claro, hay una crítica a la concepción de los objetivos entendidos como objetivos conductuales, en el sentido de lo que era muy habitual en los años 70, que los objetivos llegaban a definir exactamente, en detalle, la conducta concreta, porque se decía, si no se define la conducta concreta, nunca sabremos que lo hemos conseguido. Un ejemplo típico era que el estudiante lea un texto de tal complejidad en un máximo de tantos minutos, equivocándose una sola vez. Eso era un ejemplo de objetivo conductual. Bueno, pues esos objetivos ya hace muchos años que están cuestionados, porque eso nos hace desvirtuar qué es lo que hay detrás, que es en ese caso la comprensión lectora, ¿no? Por tanto, hay que pensar en objetivos que nos digan, nos concreten la competencia, porque si no nos la concretan, la competencia queda absolutamente en el aire, pero que no lleguen a definir con tal exactitud lo que tiene que realizar, porque entre otras cosas no se atiende a la diversidad. Por eso la opción que hicimos en la Universidad de Barcelona es dejar margen para que los objetivos se redactaran más concretos que la competencia, pero suficientemente abiertos. Cuando vamos a redactar los objetivos como resultados de aprendizaje, estamos yendo a concretar la conducta que tiene que realizar. Y esta es una opción que tiene un riesgo, volver a esa concepción tan limitada de lo que son los objetivos conductuales. Entonces, no, estamos hablando de una competencia como capacidad, de que hay que concretarla con unos objetivos que nos indiquen lo que el estudiante tiene que realizar, pero que nos lo indiquen de una manera concreta, para que lo podamos observar, pero suficientemente amplia como para que la manera de concretarlo de cada estudiante pueda ser algo diversa. Que no nos diga, tiene que hacerlo en tantos minutos, ese es un ejemplo extremo, ¿no? Pero en tantos minutos, de tal manera, etcétera. Pero se redactaban así. Es decir, en los 70 redactábamos así los objetivos, al menos en España, ¿no? Y en Europa. Bueno, encontrar el punto justo. Encontrar el punto justo, decir, no, si no lo hacemos observable, no sabremos si se ha conseguido, pero observable de manera que haya un margen para que el estudiante lo pueda demostrar y el profesor lo pueda identificar. Pero hay un problema de fondo aquí, efectivamente. ¿Alguna otra cuestión o nos metemos a trabajar y ya saldrán las cuestiones? Creo que hay que hablar con eso porque te están grabando. Buenas tardes, mi nombre es Alice Burgos y tengo a mi cargo el programa de doctorado en educación, que es uno de los proyectos que está participando en la innovación curricular con el proyecto JICA. Nosotros en el programa para la innovación curricular adoptamos el marco de cualificaciones del proyecto JICA, hicimos una selección y adecuación acorde a las necesidades y sobre todo a la realidad de nuestro programa, de este marco de cualificaciones, en función del perfil de egreso. Dentro del perfil de egreso, nosotros establecimos las competencias como características del perfil de egreso y el conjunto de cursos de la malla curricular están articulados para responder a ese perfil de egreso que responde a las competencias, porque las competencias son, como lo han señalado, todas aquellas características que nosotros queremos lograr con la titulación del doctorado. Entonces, dentro de cada uno de los cursos nos establecen competencias específicas del curso. Pregunto, de acuerdo a lo que usted está planteando, dentro de cada uno de los cursos estableceríamos los contenidos y los resultados redactados como objetivos. Vamos a ver, eso se puede generalizar también a las licenciaturas o los grados.
depende de la cantidad. Hay dos opciones. Es decir, tengo muy pocas competencias y por lo tanto, como que tengo muy pocas, las trabajo siempre todas simultáneamente, pero generalmente no es así, sino que como cada competencia requiere cada competencia se puede trabajar a distintos niveles. Se puede trabajar unos aspectos u otros de la competencia. Por lo tanto, los resultados de aprendizaje serán distintos. Y como que las competencias, especialmente las transversales, hay que trabajar en distintas asignaturas, hay que compaginar o coordinar qué es lo que hará cada asignatura. Por lo tanto, claro, lo lógico, en general, en grados, que doctorado es un caso muy especial, pero en general sería que distribuimos las competencias entre las asignaturas que la van a trabajar. Nosotros ya veremos por la tarde que distribuir las competencias no significa que las otras asignaturas no sean sensibles a la competencia. Significa que no la trabajan sistemáticamente, que no planifican sistemáticamente la competencia, que no planifican qué actividades harán para enseñarla, que no planifican qué actividades de evaluación, pero tienen que ser coherentes con la competencia. En la tarde, cuando hablemos de competencias transversales, hablaremos un poco de ello. Pero claro, hay que distribuirlas para que cada asignatura focalice, o cada curso, focalice su atención en determinadas competencias o en un nivel, que también lo vemos por la tarde, en un nivel de aprendizaje de esa competencia. Podemos reprender el tema por la tarde. Bueno, entonces, solo para clarificarme. En el diseño curricular del programa se plantea el conjunto de competencias. Nosotros lo articulamos en el perfil de egreso y son 9. Esas 9 competencias deben lograrse a través del conjunto de todos los cursos del programa. Entonces, para cada curso ya no se redactan competencias nuevas, sino se redactan los resultados de aprendizaje en función de los objetivos, en función de las competencias. Claro, pero se indica para cada curso qué competencias se van a trabajar y en función de las que se van a trabajar o en qué nivel se van a trabajar las competencias, nivel inicial, nivel de desarrollo, nivel profundo, y en función de eso los resultados. Pero por la tarde, que hablaremos de competencias transversales, podemos profundizar un poco más en eso. ¿Les parece que trabajemos un poco ya? Vale. A ver, un momento, es la última, ¿eh? Nosotros hemos estado trabajando una modalidad ahí está la doctora Gamboa, las competencias genéricas y luego las competencias específicas. No sé, cuando se habla de esto, nosotros no sé cómo va a llegar al docente. ¿Verdad? Cuando empezamos a trabajar este tipo de situaciones se da una cierta confusión. Entonces cuando se está mezclando, porque nosotros ya estamos, como dice, esto es un objetivo y nosotros no trabajamos por objetivos, estamos trabajando por competencias. Y entonces viene esa dificultad, ¿verdad? Esa dificultad porque nosotros ya tenemos marcado ya ahí que nosotros no queremos los objetivos. Entonces, pero cuando, como decía la doctora Burgos, estamos hablando de las competencias, nosotros las ubicamos en genéricas y específicas y sus ámbitos, porque eso es lo que hemos estado tratando de hacer en la nueva. Entonces, lo que yo quiero es que no parezca más enredada la situación para llegarle a los docentes, eso. A ver, imaginemos una competencia. Competencia comunicativa, muy bien. Vamos a trabajar en una asignatura con competencia comunicativa. Bueno, y de competencia comunicativa, ¿qué es lo que pretendemos hacer en esa asignatura? Competencia oral en español, usted le llama en español, ¿no? Nosotros le llamamos castellano, por eso español, ¿no? En español, en inglés, oral, escrita, que vamos a trabajar de la competencia comunicativa. Vale. Imaginemos el aspecto oral, muy bien. ¿Y qué es lo que pretendemos que el estudiante desarrolle de la competencia comunicativa oral? Hay que concretarlo. Esos son los resultados de aprendizaje. No lo llamemos objetivos, llamemos resultados de aprendizaje. En definitiva, son objetivos redactados como resultados de aprendizaje. Pero dejemos el tema objetivo, no nos vemos líos. No nos vemos líos. O indicadores de logro, efectivamente, exactamente lo mismo. Cuando vayamos a evaluación veremos que hablamos de indicadores. Porque lo que nosotros vamos a evaluar son los indicadores o los resultados. Eso es lo que vamos a evaluar, porque es lo que nos va a decir, bueno, de esa competencia comunicativa oral en español,
¿qué es en esa asignatura, que sea distinto de lo que hará en otra asignatura, qué es lo que el estudiante tiene que demostrar? ¿Eso es el indicador o el resultado de aprendizaje? Nosotros hemos hecho algunas incursiones, claro que ha habido demasiadas dificultades, claro que las ha habido, pero nosotros hemos llegado realmente a definir a nivel de formación docente y de unidad de planificación de que el objetivo nunca debe de faltar. Y bueno, y eso, déjeme decirle, ha ocasionado muchísimos problemas. Entendemos que el objetivo, y lo manejamos de esta manera sencilla, que es la referencia, la direccionalidad, la finalidad, y eso se estampa en el momento mismo, en el inicio realmente del bloque de aprendizaje, que nosotros le llamamos bloques de aprendizaje. Definimos el asunto de las competencias básicas, entendemos que son importantes, que son estructuras fundamentales. Las competencias, diríamos las transversales o genéricas, y las competencias ya básicas o profesionales o específicas. Y luego ya viene toda la parte propiamente técnica del desarrollo. Una vez se ha definido el asunto de la parte técnica, llegamos a un proceso de reflexión. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Qué aprendizajes logrados? ¿Qué aprendizajes logrados? ¿Qué dificultades evidenciadas en el proceso mismo? Y entendemos que por ahí va nuestro camino, con muchísimas dificultades, porque hay diferentes criterios, desde que si se trabajan con objetivos, nosotros hemos definido que sí se trabaja por objetivo referencial, pero también hay gente, hay personas, hay profesionales en la facultad de que no creen en las competencias, están reacios, totalmente reacios, porque consideran realmente de que las competencias constituyen realmente apéndice del mercado, y ahí tenemos dificultades muy serias. Pero entonces ya, perdónenme, ya no es un aspecto técnico, profesional o epistemológico, sino ya es un problema ideológico que nos está haciendo mucho daño a la universidad. Sí, empiezo por eso final, muy rápido, es lo que yo planteaba, creo que en la primera diapositiva de la primera intervención, sobre el aspecto de las competencias, no solo en el marco profesional, sino también para la formación ciudadana, social, etcétera, ¿no? Eso es un tema muy importante. A ver, yo creo que la cosa es fácil de identificar. La competencia es demasiado general, por eso deben ser pocas y muy generales, y eso hay que concretarlo. La concreción le pueden llamar indicadores, objetivos, resultados o Juanitos Fernández, llámenle como quieran, pónganse de acuerdo, pero que de alguna manera aquello que concretamos es lo que nos va a decir en esa asignatura concreta el estudiante de esa competencia que tiene que demostrar. Y a la hora de evaluar, eso es lo que vamos a ver. Lo que nos especifica como se llame, es igual la terminología que decidan, pero que la competencia hay que concretarla de alguna manera. O si quieren, competencias, concreción de la competencia, es igual, como le quieran llamar, pero pensando que eso es lo que se va a evaluar, porque la competencia está muy lejos, la concreción es lo que se va a evaluar. Y la suma de concreciones que evaluemos de esa competencia es lo que nos dará la idea de si estamos avanzando hacia la competencia. ¿Alguna cuestión más? En función de lo que nosotros hemos trabajado, hemos llegado a la conclusión de que las competencias surgen a partir de una necesidad de cambio en la educación, pero en realidad la mayor parte de lo que se está trabajando es un reciclado de lo que ya se ha hecho. Por ejemplo, lo que nosotros vemos en pantalla es una clasificación similar a la taxonomía de Bloom de los antiguos objetivos operacionales. Entonces es como lograr que nuestros docentes en la universidad lleguen a ese punto en donde lo importante es que nuestros estudiantes logren el saber hacer y el aprender a lo largo de toda la vida, junto con toda esta nueva idea de un profesional que responda a las necesidades del siglo XXI. Entonces, creo que es muy importante que nosotros estemos claros en los conceptos, de dónde vienen, y que no nos dejemos llevar simplemente por el lenguaje de las competencias, porque dentro de las competencias también hay distintas corrientes. Por ejemplo, tenemos las competencias de la OCDE,
y también tenemos las competencias que provienen de la UNESCO. Entonces tenemos distintos encajes que han llegado a la Universidad de San Carlos, así como ustedes nos vienen a compartir ahora, y que en determinado momento pudieran prestarse a confusión, porque nos dijeron ya no son competencias, son objetivos, y ahora vienen ustedes y nos dicen los resultados de aprendizaje tienen que ser redactados como objetivos, que igual en términos de la redacción entendemos su explicación, pero el colega se refería a eso, a cómo manejamos esta complejidad del lenguaje, de la planificación y el diseño curricular, para que efectivamente al final no nos quedemos, digámoslo en términos coloquiales, atrancados en esta parte de si son competencias o son objetivos, para que logremos efectivamente llegar a lo que queremos, que es nuestros estudiantes aprendan mejor y sean los profesionales que nos hemos trazado en cada uno de los perfiles de egreso que plantea cada carrera. A ver, sobre eso habría muchas cosas a discutir colectivamente, pero marcar solo que yo creo que sí que hay una cuestión fundamental, y es que formular lo que queremos que aprenda el estudiante en forma de en qué debe ser competente para desarrollarse, eso para evaluarlo hay que concretarlo de alguna manera. Y que la evaluación, decíamos, es el elemento clave para el estudiante. Por lo tanto, como lo concretemos, por lo tanto, cómo pensemos qué es lo que vamos a evaluar, es absolutamente central. ¿Cómo le llamamos? Yo he explicado en algún momento que en la Universidad de Barcelona, ¿qué hicimos? Aprobar un glosario oficial académico docente para vamos a compartir lenguaje, porque si no, eso es un desastre absoluto, ¿no? Porque vimos, fue una de las necesidades que detectamos. Bueno, nosotros en la universidad, cuando hablemos de competencia, entenderemos esto. Cuando hablemos de lo que sea, entenderemos esto, ¿no? Porque si no, cada mundo entendía de manera distinta. Ahora, llamemos como le llamemos, yo creo que la idea importante es, la competencia es la referencia a dónde vamos. Desde cada asignatura colaboramos a ello, cada curso colaboramos a ello. Pero hay que concretar a la hora de evaluar qué vamos a evaluar. Y eso tiene que ser coherente con qué aspecto de la competencia queremos que desarrolle el estudiante en este curso o en esta asignatura. Lo probamos, nos queda una media hora, empezamos el trabajo en grupo y la idea es esa, coger una competencia y a ver cómo lo concretan. Es decir, pensando muy bien de esa competencia en esa asignatura o en ese curso, qué es lo que se va a evaluar, por lo tanto, redactemos, llamémosle como quieran, unos resultados que vamos a evaluar, unos resultados de aprendizaje, y vamos a ver qué contenidos se deberían trabajar para llegar a que el estudiante pueda demostrar que ha aprendido esa parte de la competencia con esos resultados, objetivos o como le quieran llamar, ¿no? Resultados de aprendizaje. Al final, ¿qué vamos a evaluar? ¿Y qué nos tendrá que demostrar el estudiante? ¿Y qué se tendrá que demostrar a sí mismo? ¿Les parece que probemos esto? A ver qué más dudas salen. Que seguro que sí, porque estamos... que salgan dudas es lo bueno, ¿eh? Es decir, lo peor que puede pasar es que nadie pregunte, pues entonces significa que no estamos implicados. Aquí están todos ustedes muy implicados, por lo tanto eso es lo bueno, claro. Pues probamos eso, cojan la competencia y dicen, muy bien, hay que concretarla. En una asignatura concreta o en un curso concreto hay que concretarla. Y vamos a concretarla indicando qué es lo que vamos a pedir al estudiante, por qué le vamos a evaluar al estudiante. Y por lo tanto, qué contenidos se le deben enseñar. ¿Lo probamos a ver qué sucede? Pues va, adelante.